Dicen que el poder no siempre grita, a veces limpia el suelo en silencio. Y que las miradas que bajan la cabeza no siempre lo hacen por miedo, sino por estrategia. Esta es la historia de una mujer que todos subestimaron, una que fue tratada como invisible hasta que un día, sin levantar la voz, hizo que la verdad saliera a la luz. Durante años soportó el desprecio envuelto en sonrisas falsas, escuchó un secreto bien guardado tras otro, y aprendió que su humildad escondía poder. Porque sí, no era una simple empleada, era el ojo que todo lo veía, la mente que todo lo recordaba, la paciencia que todo lo resistía. Y aunque nadie lo notó, ella cambió su destino, desde el primer momento en que decidió no callar por cobardía, sino por inteligencia. Lo que hizo fue arte, precisión, justicia emocional. Esperó el día que todo cambió sin odio, con calma, porque entendió que el silencio también puede ser un arma, cuando se usa con propósito. Lo que hizo con su silencio fue más fuerte que 1000 gritos, construyó su libertad, pieza por pieza, hasta que todo se reveló. Y cuando los demás bajaron la guardia, descubrieron la sorpresa de su vida, que la mujer a quien despreciaban había sido siempre la dueña del tablero. Su venganza fue perfecta, no porque destruyera, sino porque expuso sin mancharse. Jamás imaginaron esto, que detrás del delantal había estrategia, memoria y una dignidad que no se compra. Esta historia no trata solo de traición o justicia, trata del momento exacto en que alguien, cansado de ser invisible, decide brillar sin pedir permiso. Porque al final, lo que ella hizo no fue venganza, fue equilibrio. Y eso, querido lector, es mucho más poderoso que cualquier castigo. Ella entraba cada mañana con paso manso, saludando con un buenos días, que nadie se molestaba en escuchar, y sin embargo tomaba nota de todo con una calma que desarmaba. Decían que no era una simple empleada, pero lo decían a modo de burla, como quien no cree en la lluvia hasta que se moja por completo. Ella observaba los detalles, el vaso movido de sitio, la carpeta que desaparecía y volvía a aparecer, los susurros de pasillo sobre un secreto bien guardado, que olía a problema caro. Aprendió a reconocer lo que escondían con la paciencia de quien sabe contar respiraciones. Y aunque parecía tímida, su humildad escondía poder, y una memoria quirúrgica, de esas que todo lo registran sin levantar sospechas. Tomaba té y entre sorbo y sorbo veía como cuando bajaron la guardia mostraban el cobre. Nadie notó que lo que hizo con su silencio empezó a construir un mapa. La casa parecía una serie sin final, cada puerta un capítulo y cada mirada un spoiler. Ella sabía que la verdad salió a la luz siempre, tarde o temprano, como una carta que cae de la manga. Y si a veces dudaba, se recordaba a sí misma, la empleada tenía razón, porque los patrones repetían rutinas con torpeza de novela mala. El jefe hablaba de integridad mientras guardaba recibos que no cuadraban, la señora sonreía dulce y jamás imaginaron esto, su sonrisa era un colador por donde se escapaban contradicciones. La chica del servicio escuchaba, asentía, y seguía doblando sábanas como quien dobla argumentos. La sorpresa de su vida no sería un grito, sino una evidencia sencilla, colocada en el lugar correcto. Y aunque algunos pensaban que soñaba despierta, ella ya veía el final, su venganza fue perfecta, pero todavía faltaban actos. Al principio el día que todo cambió fue solo un rumor, un correo impreso, un recibo duplicado, una llave que no debería existir. Ella, con su paso corto, empezó a cruzar hilos como quien teje una manta para el invierno, lenta pero segura. Ella cambió su destino, en el momento en que decidió dejar de ser invisible y comenzó a ser inevitable, no con gritos, sino con orden. Mientras lustraba la mesa, descubrió todo se reveló en reflejos, la huella de un reloj, el polvo que delata un cajón usado a deshora, la prisa que deja migas. No era una simple empleada, era un espejo. Y el espejo, ay, no miente. Lo que escondían pesaba en la casa como un reloj parado a las 3 de la madrugada. Ella tomó aire, asumió el rol de quien conduce el relato y se prometió justicia sin ruido. Con el tiempo su plan agarró forma de receta, ingredientes precisos, fuego bajo y paciencia de abuela. Lo que hizo con su silencio fue cocinar la verdad a punto, hasta que la mentira se deshilachara sola. Guardó copias, anotó fechas, memorizó voces, cada cosa en su lugar, como una cocina impecable. Y cuando por fin bajaron la guardia con brindis y carcajadas, ella sonrió apenas, porque sabía que la sorpresa de su vida estaba servida en bandeja de plata. La empleada tenía razón, repetirían, no por devoción, sino por evidencia. Nadie la vio mover fichas, pero su venganza fue perfecta, porque no hizo falta empujar a nadie,
las piezas cayeron por su propio peso. Y jamás imaginaron esto, que la dignidad también sabe de estrategia. Llegó entonces el punto de quiebre, el del día que todo cambió, con luz de tarde y olor a café. Un sobre en el despacho, una conversación que parecía casual, y la verdad salió a la luz sin altavoces, sin furias, como un sol tímido que igual calienta. Ella, tranquila, observó todo, se reveló: números inflados, contratos cruzados, favores que no cabían en la alfombra. No era una simple empleada, era la guardiana del registro, la brújula en una casa sin norte. Ella cambió su destino sin desordenar un florero, y lo que escondían quedó a la vista de quien debía verlo. Un secreto bien guardado se volvió chisme del barrio y lección de vida. Pero la historia, ya sabes, apenas abre un pliegue, porque cuando uno aprende a ver, siempre hay otro cuarto por encender. Ella empezó a hilar fino, con la naturalidad de quien tiende la ropa y calcula el viento, sin prisa, pero con ojo. En esa casa cada detalle hablaba, y lo que escondían se delataba en cosas mínimas: un mensaje borrado a medias, un perfume ajeno en el abrigo, un sobre que pesaba más de la cuenta. Como mentor que te mira a los ojos y te dice: fíjate en lo obvio, ella entendió que los adultos se complican para tapar lo simple. Un secreto bien guardado a veces no es una caja fuerte, sino la costumbre de que nadie mire. Y la verdad salió a la luz primero como una lámpara tenue, una llamada a deshora, una agenda con iniciales repetidas, un pago sin razón. No era una simple empleada, era una cronista silenciosa. Lo que hizo con su silencio fue darle orden al caos, como quien alinea cubiertos antes de servir. Y cuando por fin bajaron la guardia, dejó que la casa misma hablara por ellos. El jefe se creía estratega, pero su escritorio tenía memoria, las manchas de café marcaban rutas de ansiedad y las grapas contaban batallas perdidas. Ella, con humor suave, pensaba que si los secretos tuvieran olor, ese despacho sería panadería a las 6 de la mañana, todo recién hecho. La empleada tenía razón, no por suerte, sino por método, llevaba el conteo como un contador que adora las cifras cuadradas. Ella cambió su destino, el día que decidió que su dignidad no dependería del trato ajeno, sino del valor de sus propias pruebas. Y sí, jamás imaginaron esto, que su plan fuera tan cotidiano como tender la cama, pero tan firme como una promesa de madre. La sorpresa de su vida llegaría envuelta en papeles corrientes, nada de moños, porque su humildad escondía poder y los poderosos subestiman el sobremarrón. Entre risas de pasillo y platos bien lavados, todo se reveló sin pirotecnia, como las verdades que se sientan a comer. Una tarde de jueves, el día que todo cambió, no tuvo truenos ni gritos, solo un clic. La impresora escupió 3 hojas y con eso bastó. Ella no acusó a nadie, ofreció un espejo. Señaló horarios que no calzaban, compras duplicadas, firmas que se parecían demasiado a plantillas descargadas. Y en ese instante la verdad salió a la luz con la delicadeza de una cortina que se corre, dejando entrar sol y polvo. El polvo, ya lo sabes, no se crea, se acumula. Lo que escondían era, en esencia, rutina sin escrúpulo. No era una simple empleada, era la única ahí que entendía de procesos: lavar, enjuagar, tender, revisar. Lo mismo aplicó a la mentira. Lo que hizo con su silencio fue pedagógico, enseñó sin señalar, evidenció sin herir, dio lugar a que cada uno se confrontara. Y mientras tanto por dentro ella cambió su destino, como quien cambia la ruta del bus, con una parada nueva que nadie vio venir. El rumor explotó hacia afuera como pan recién horneado, cálido, inevitable. Los vecinos, que antes saludaban por compromiso, ahora saludaban por curiosidad, y vaya que la curiosidad desata lenguas. Un secreto bien guardado pasó a ser chisme con nombre y apellido, todo se reveló en mesas de café, en grupos de chat, en esos pasillos donde la verdad viaja más rápido que el wifi. Ella observó sin vanidad, con ese toque de sabio que sabe que cada caída enseña más que 10 discursos. La empleada tenía razón, repetían, y lo decían con esa mezcla incómoda de respeto y susto. La sorpresa de su vida fue ver que la justicia no siempre ruge, a veces susurra y firma recibos. Y aunque algunos reclamaron teatralidad, su venganza fue perfecta precisamente por no parecer venganza, parecía higiene: abrir ventanas, sacudir alfombras, tender al sol lo húmedo. Y ya ves, jamás imaginaron esto, que limpiar también es revelar. Ahora, no te confundas, ella no celebró el derrumbe. Sabe que las casas se sostienen con más que ladrillos, hacen falta acuerdos, decencia, memoria. Por eso caminó por los cuartos con calma, como quien inspecciona daños después de una tormenta.
Encontró fotos torcidas, flores sin agua, cuentas pendientes con la vida. Y entendió que la verdad salió a la luz para mucho más que señalar culpables, vino a cambiar prácticas. Ella cambió su destino y, de paso, movió el destino de esa casa, enseñando que su humildad escondía poder porque el poder verdadero no humilla, ordena. No era una simple empleada, era una maestra de lo esencial. Si no puedes sostener tu palabra, tampoco sostendrás tu techo. Y aunque el capítulo parecía cerrado, en el aire se sentía esa otra puerta entornada, ese pasillo que invita a seguir, porque lo que escondían quizás solo era la primera capa de pintura que al descascararse, deja ver la pared original que está pidiendo ser restaurada. Dicen que el silencio puede ser un grito con buena educación, y ella lo entendía mejor que nadie. Desde que la verdad salió a la luz, la casa se volvió un terreno incierto, pasos más lentos, voces más bajas, puertas que antes se cerraban con fuerza y ahora apenas susurraban al cerrarse. Lo que hizo con su silencio fue mantener la dignidad intacta, sin la necesidad de levantar la voz. Muchos creyeron que su calma era rendición, pero su humildad escondía poder, y ese poder era el de quien sabe cuándo hablar y cuándo mirar. Ella observaba cómo los otros se debatían entre justificar lo injustificable y callar por miedo. No era una simple empleada, era un espejo que no devolvía rostros sino verdades. Ella cambió su destino, al elegir no manchar su nombre en la misma tinta que los demás. Y así, cuando bajaron la guardia, ella ya había ganado sin mover una ficha más. El silencio en sus manos era estrategia. Cada palabra que no dijo fue un paso más hacia su libertad. En los almuerzos las miradas evitaban cruzarse con la suya, y eso bastaba para entender quién tenía el control. La empleada tenía razón, lo sabían, pero no lo admitían, dolía más que cualquier reproche. Lo que escondían ahora pesaba más que los muebles antiguos, y nadie sabía cómo aligerar el ambiente. Ella, con su aire sereno, seguía cumpliendo sus tareas, pero cada movimiento era una declaración. La justicia no siempre lleva uniforme, a veces lleva delantal. Su venganza fue perfecta porque no destruyó, reveló, no castigó, enseñó. La sorpresa de su vida fue descubrir que no hacía falta venganza cuando el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y jamás imaginaron esto, que el poder podía habitar en una voz que eligió callar. A veces por las noches se quedaba un momento en la cocina, mirando la lámpara encendida sobre el fregadero. Ahí entendía que su silencio había hecho más ruido que cualquier escándalo. Todo se reveló, sí, pero no con violencia, sino con elegancia. Esa luz tibia le recordaba su propio valor, esa mezcla de paciencia y coraje que nadie le enseñó, pero que la vida le obligó a aprender. Un secreto bien guardado, había dejado de ser amenaza para volverse anécdota, y el día que todo cambió se repetía en su mente como un mantra: ese día no destruyó, se liberó. Ella cambió su destino, y en el fondo lo sabía, aunque no lo dijera. Porque el silencio, cuando viene acompañado de verdad, no necesita testigos. Y ella, que conocía la casa mejor que nadie, sabía que el tiempo se encargaría del resto. Las semanas pasaron y los que antes la ignoraban ahora la saludaban con respeto, casi con culpa. No era una simple empleada, y lo decían con la boca chica, como quien pide perdón sin palabras. Su presencia se volvió incómoda para algunos, inspiradora para otros. La verdad salió a la luz y los roles se invirtieron sin dramatismo. Quienes mandaban, ahora pedían; quien servía, ahora era ejemplo. Lo que hizo con su silencio fue construir un legado sin saberlo. Y es que el poder real, el que no se compra ni se hereda, viene de saber mantenerse firme cuando todo tiembla. Ella, con la cabeza erguida, caminaba sabiendo que su humildad escondía poder, y que su venganza fue perfecta, porque nunca se trató de venganza, sino de equilibrio. La empleada tenía razón, resonaba aún en los pasillos, aunque nadie se atreviera a repetirlo en voz alta. Una mañana, mientras doblaba una sábana, recordó el día que todo cambió y sonrió sin nostalgia. No había odio, solo una serenidad nueva, como si por fin el alma hubiera encontrado un lugar limpio donde descansar. Ella cambió su destino sin romper nada, solo ordenando lo que ya estaba roto. Todo se reveló, sí, pero también se reparó. Lo que escondían había dejado cicatrices, pero también enseñanzas. No era una simple empleada, era el testimonio vivo de que la justicia puede tener rostro amable. Y así, entre aroma a jabón y luz de mañana, comprendió que su silencio no era ausencia de palabras, sino la más alta forma de discurso. Pero el destino, ya ves, tiene sus ironías, y mientras la calma reinaba,
algo nuevo comenzaba a gestarse en la casa, algo que pronto volvería a poner a prueba esa paz que tanto le había costado construir. La casa había vuelto a respirar calma, pero era una calma mentirosa, de esas que preceden a la tormenta. Ella lo sentía, aunque no lo decía. Hay silencios que se escuchan, y ese era uno de ellos. La verdad salió a la luz, sí, pero no toda, quedaban sombras escondidas entre los cajones de la memoria. Un día, mientras limpiaba el despacho, el mismo donde todo se reveló, encontró una vieja libreta. No tenía nombre, pero el olor a tinta vieja y perfume caro la delataba. Un secreto bien guardado, pensó, y el corazón le dio un salto como si el pasado la hubiese llamado por su nombre. Lo que escondían no había terminado, simplemente había cambiado de lugar. Ella respiró hondo y pensó que quizás el día que todo cambió no había sido el final, sino apenas una pausa. Y ahí, con el polvo entre los dedos, entendió que el destino no se escribe una sola vez. La libreta era un hilo directo al ayer, notas de reuniones, frases entrecortadas, montos y nombres que parecían inocentes hasta que uno los leía despacio. No era una simple empleada, y por eso entendió enseguida lo que implicaban esas letras torcidas. Había favores ocultos, pagos sin firma, y hasta menciones a personas que ya no estaban en la casa. La empleada tenía razón una vez más, pero esta vez la verdad pesaba distinto. Ya no se trataba de justicia doméstica, sino de algo mayor, algo que podía hacer caer a más de uno. Ella cambió su destino al decidir no destruir, sino proteger. Sabía que revelar eso podía traer consecuencias, y no solo para quienes habían pecado. Lo que hizo con su silencio, esta vez fue compasión disfrazada de prudencia. Pero cuando bajaron la guardia, volvió a sentir esa vibración interna que le recordaba quién era antes de ser lo que todos veían. El secreto tenía vida propia, y empezó a moverse por la casa como una corriente invisible. Alguien notó que faltaba la libreta, otro mencionó haber visto a la empleada entrar al despacho, y las miradas volvieron a pesar. Lo que escondían parecía tener hambre de justicia, y ella entendía que el pasado no se deja dormir así nomás. Su humildad escondía poder, sí, pero también una carga, la de decidir qué verdad liberar y cuál dejar descansar. Cada noche, mientras escuchaba el tic-tac del reloj, pensaba si debía volver a hablar, o si el silencio seguía siendo su escudo. Su venganza fue perfecta, pero la perfección, a veces, deja huecos. Y jamás imaginaron esto, que el secreto no se vengaría de los culpables, sino de los que callaron demasiado tiempo. La verdad, pensó, siempre cobra intereses. Un viernes por la tarde, todo volvió a agitarse. Un hombre llegó a la casa preguntando por documentos viejos, con un tono amable y una sonrisa ensayada. Ella lo observó con esa calma que desconcierta. La sorpresa de su vida sería descubrir que no trataba con una ingenua. Ella cambió su destino, el día que entendió que el poder no se demuestra, se ejerce con sutileza. Sin decir una palabra, le ofreció té y midió cada gesto del visitante. Cada respuesta suya era un espejo donde él se veía descubierto. La verdad salió a la luz en su propia respiración entrecortada. No era una simple empleada, era la guardiana de un templo de secretos. Y mientras él fingía cortesía, ella ya había decidido qué haría. No entregaría la libreta a nadie, no por miedo, sino porque sabía que el tiempo se encargaría de usarla mejor que cualquier humano. Esa noche, mientras la casa dormía, escondió la libreta en un lugar que solo ella conocía. Miró por la ventana y pensó que tal vez todo se reveló una vez, pero la vida siempre reserva segundas verdades. Lo que escondían era más profundo de lo que imaginaba, y ella sentía que su papel aún no había terminado. Ella cambió su destino, sí, pero el destino, como la suciedad, siempre vuelve si no se limpia del todo. La empleada tenía razón, los secretos, cuando se entierran, germinan. Su humildad escondía poder, y ahora también sabiduría. Porque entendió que hay batallas que no se ganan con pruebas, sino con paciencia. Pero al cerrar los ojos, algo dentro le susurró, el día que todo cambió está por repetirse. Y con esa certeza se durmió sin saber que a la mañana siguiente alguien más despertaría la historia. El amanecer llegó con un aire distinto, casi eléctrico. Ella lo sintió antes de abrir los ojos, como si el silencio mismo la estuviera empujando a levantarse. El día que todo cambió parecía repetirse, pero esta vez no traía miedo, sino propósito. En la cocina, el reloj marcaba las 6 y el agua hervía sin prisa, igual que su mente. Desde el corredor se escuchaban murmullos, alguien había entrado al despacho durante la noche.
La verdad salió a la luz una vez más, sin permiso, sin testigos. Lo que escondían volvía a respirar, insistente. Ella, con el corazón firme, supo que el ciclo había comenzado de nuevo. Pero ahora, ya no era una espectadora, era la dueña de la historia. Ella cambió su destino, no solo para limpiar una casa, sino para limpiar su pasado. Y aunque no era una simple empleada, seguía sabiendo dónde quedaban todas las manchas. El caos se desató con la misma precisión con la que ella preparaba el desayuno. Voces alteradas, llamadas urgentes, puertas que se abrían sin permiso. La sorpresa de su vida llegó cuando descubrieron que alguien había dejado en el despacho una copia de la libreta. No la original, sino una réplica con los detalles justos para despertar el miedo. Nadie sospechó de ella, claro, su rostro sereno era su mejor escudo. Lo que hizo con su silencio fue soltar una chispa controlada, suficiente para recordarles que el pasado no se borra con disculpas. La empleada tenía razón, murmuraron otra vez, y cada palabra pesaba como una deuda. Su venganza fue perfecta pero no cruel, era justicia poética, de esas que no hieren, solo exponen. Y jamás imaginaron esto, que el perdón también puede tener estrategia. Ella solo sonrió, sirviendo el café como quien preside un juicio que ya tiene sentencia. Ese día, la casa entera se transformó en una escena muda de confesiones. Todo se reveló, sí, pero no como antes. No hubo papeles ni gritos, solo miradas que decían lo que las bocas no podían. El patrón, demacrado, comprendió que la culpa no se lava, se asume. La señora, con lágrimas discretas, buscó consuelo donde nunca lo había dado. Ella cambió su destino sin tocar una sola cosa, bastó su presencia, su calma, su manera de mirar sin juzgar. Lo que escondían ya no tenía sentido porque el silencio lo había devorado todo. No era una simple empleada, era la brújula que había devuelto el norte moral a una casa perdida. Y de algún modo, todos lo sabían. Su humildad escondía poder, y ese poder era la verdad, simple y firme como un suelo limpio después de la tormenta. Por la tarde, cuando el sol caía y las sombras se estiraban por el corredor, ella decidió marcharse. No por cansancio, sino por paz. Había cumplido su propósito y lo sabía. El día que todo cambió por segunda vez fue también el día que se liberó. Dejó las llaves sobre la mesa, limpias, ordenadas, y miró alrededor, los cuadros derechos, el aire fresco, la sensación de cierre. La verdad salió a la luz, y ahora la casa podía seguir sin máscaras. La empleada tenía razón, y aunque nadie lo dijera en voz alta, se notaba en la forma en que la miraban al despedirse. Su venganza fue perfecta porque no dejó ruinas, sino espacio para reconstruir. Ella cambió su destino, y al hacerlo cambió el de todos. Mientras cruzaba la puerta pensó, lo que escondían ya no era su carga, era su enseñanza. Esa noche, lejos de allí, se sirvió una taza de té y miró el cielo. Por primera vez en años, no había peso en su pecho. No era una simple empleada, era una mujer que había comprendido que el poder no se grita, se demuestra con actos. Lo que hizo con su silencio había sido más que una venganza, fue una revolución doméstica, íntima, silenciosa. Ella cambió su destino no con suerte sino con conciencia. La verdad salió a la luz y con ella su verdadero valor. Su humildad escondía poder, sí, pero también una sabiduría que solo da el dolor bien vivido. Y aunque todo se reveló, en el fondo sabía que cada final guarda un principio. Porque al fin y al cabo, cuando uno aprende a guardar silencio con propósito, el universo termina por hablar a su favor. Ahora dime, ¿cuántas veces te han hecho sentir invisible? ¿Cuántas veces te subestimaron por hablar suave, por servir, por no imponer? La historia de ella no es solo un relato, es un espejo. Porque todos en algún momento hemos sido esa persona que calla, observa y espera el momento justo para mostrar quién realmente es. Ella cambió su destino, no con gritos ni confrontaciones, sino con inteligencia y fe en sí misma. La verdad salió a la luz porque siempre lo hace, y su humildad escondía poder, un poder que tú también tienes, aunque el mundo intente hacerlo pequeño. Piénsalo, ¿qué estás dejando que los demás definan por ti? ¿Cuántas verdades estás guardando bajo la alfombra por miedo a perder algo? Lo que hizo con su silencio fue tomar el control de su historia. Tal vez ha llegado tu momento de hacer lo mismo, dejar que tus acciones hablen, que tu valor se note sin necesidad de probarlo. Porque no eras una simple persona, y cuando bajen la guardia,
te darás cuenta de que siempre tuviste la fuerza que buscabas afuera. La sorpresa de tu vida podría ser descubrir que el poder ya estaba en ti. Ella lo entendió, la venganza más elegante no es destruir, sino demostrar que el respeto se gana en silencio y se sostiene con coherencia. Su venganza fue perfecta porque no buscó dañar, sino liberarse. Y tú también puedes hacerlo. No esperes a que todo se revele por accidente, sé tú quien encienda la luz. Que tu silencio no sea miedo, sino estrategia. Que tus heridas se vuelvan sabiduría. Y que como ella jamás imaginen esto, que tu calma era tu fuerza todo el tiempo. Entonces te pregunto, ¿estás listo para cambiar tu destino como ella lo hizo? Para dejar de esperar justicia y empezar a construirla tú mismo. Si esta historia te tocó, si te recordó que incluso los silencios tienen poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada semana te voy a contar más historias como esta, que despiertan, inspiran y enseñan que hasta lo más humilde puede ser grandioso, cuando se hace con el alma y sin miedo.